Y recién les contábamos, entre mañana y el jueves se va a estar realizando Campus del Sur, una propuesta de formación que hasta el año pasado se llamaba Escuela de Verano y que a partir de este año se amplía. Este evento reúne a docentes y estudiantes de formación docente para abrir el año lectivo con reflexión pedagógica, intercambio profesional y actualización en tendencias educativas. Para participar de Campus del Sur en la jornada de mañana llegó Rebeca Anijovic, que es profesora en Ciencias de la Educación y Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado en la Universidad Flaxo, directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en instituciones educativas, tanto en nuestro país como en Chile, Colombia, Brasil y la propia Argentina. Es autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente. Rebeca, bienvenida a Palabras Cruzadas. Un gusto tenerte esta tarde en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Bueno, ¿en qué va a consistir o cuál es tu idea de plantear acerca de los desafíos educativos que tenemos en el continente, que tiene Argentina, que tiene Uruguay, que hay particularidades, pero hay problemas que son comunes? Absolutamente. Bueno, en realidad yo voy a participar por la mañana en una mesa donde vamos a dialogar junto con Axel Rivas y Carlos Magro sobre el tema de la inteligencia artificial. Yo en particular voy a tomar el tema de la evaluación, los problemas que tenemos y los desafíos que tenemos hoy con la evaluación y la inteligencia artificial, y por la tarde voy a participar en una mesa sobre inclusión y diversidad. Uh-huh. Así que esos van a ser mis dos aportes aquí en Uruguay. Rebeca, aquí en Uruguay, hoy por ejemplo, el diario El Observador, el periodista Tomer Urwich publicaba un informe en el cual señalaba, en escuelas, liceos y colegios, la idea de las autoridades es cambiar el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clases. En Uruguay hay un problema bastante grave de ausentismo crónico que, por supuesto, que impacta en mayor medida a los más desiguales, pero del cual no son ajenos liceos públicos, pero también colegios privados. Sí, no son originales en Uruguay con el problema. Es un problema muy complejo porque tiene que ver con muchos factores, algunos que uno puede decir que tienen que ver efectivamente en situaciones desfavorables con la necesidad de que esos chicos trabajan con sus familias, trabajan mucho en la ruralidad se ve eso. Y entonces no los mandan a la escuela porque tienen que ir a trabajar. Y eso se convierte casi como en un hábito, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales no asisten. Te diría que hay otros motivos que tienen que ver con el valor que los padres le otorgan a la educación. Entonces, llevárselo de viaje en el medio del año escolar parece que está bien, porque no importa si faltas una semana a la escuela o 2 semanas a la escuela, que tienen parte que ver con el no valor, digamos, el no reconocimiento del valor de la escolaridad. Tercero, te diría que también tenemos que preguntarnos nosotros, los educadores adentro de la escuela, qué pasa que los chicos, sacando estas necesidades de trabajo, que tampoco ellos, les diría, deciden o no cuestionan no venir a la escuela, ¿no? ¿Qué les está ofreciendo la escuela? ¿Qué propuestas? ¿Qué desafíos les ofrecen en un mundo que el afuera está con la tecnología al 100%? Y entonces la pregunta es ¿qué valor tiene venir a la escuela, ¿no? Yo hace muchos años trabajo en formación docente con una pregunta que les hacemos a los docentes, que es ¿qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi clase? Y si lo que se pierde lo encuentra en internet,
diría que tenemos algunos problemas en las propuestas. Todo eso, sumado a otras complejidades, para mí igualmente es entender que es un problema y que hay que empezar a pensar en algunas soluciones al problema, porque no va a desaparecer el tema de que un chico, si el padre lo necesita para ir a trabajar al campo, lo mande a trabajar. Nosotros tenemos que poder, primero, detectar inmediatamente cuando alguien empieza a faltar, tratar de indagar, entender el motivo y ver cómo lo ayudamos a que no se pierda lo que estamos haciendo en la escuela, que tiene que ser valioso para que no se lo pierda. Si en la escuela lo que hicimos fue leer un texto, lo podría leer solo en su casa, pero no ese es el sentido. Hay algo del sentido de lo social, de los vínculos, de aprender a debatir, a argumentar, a dialogar, que se aprende con otros. Entonces, la detección temprana, inmediata, para ir pudiendo identificar y discriminar cuándo, por qué, quién, no, qué diferentes situaciones, porque no son generalizables. Uno no puede decir, hagamos esto con todos los alumnos que no están viniendo a la escuela. Es, diría, bastante más individualizado el seguimiento de esas trayectorias, ¿no? Y me parece que son esas alertas, por un lado, la comprensión de los motivos por los cuales y las propuestas desafiantes. Ahora, esas alertas encierran un montón de cosas, ¿no? Porque ahí mencionabas de mismo el niño, la niña, ¿no? Si no se cuestiona el hecho de ir a la escuela, el rol de los padres, ni que hablar, el de los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Y el rol docente. ¿Cómo lo enseña el docente? Total. Porque este ejemplo que vos decís, ¿qué me perdí hoy cuando no viniste a mi clase? Bueno, lo encuentro en internet. ¿Y qué pasa conmigo? Con el factor humano, ¿no? El docente, que es el que explica de determinada manera para que ese niño entienda. Y hoy, en los tiempos que corren, ¿no? Nuestras sociedades, ¿lo tienen tan en cuenta todo esto que estamos mencionando, por ejemplo? Bueno, ahí otra vez no podemos generalizar. Hay países que sí, países que no. Creo que lo importante primero es reconocer que es un problema el ausentismo, que no es algo que solamente porque llueve o truena y entonces no vienen a la escuela, porque también las condiciones, las escuelas rurales, los chicos tienen muchas dificultades muchas veces para llegar a la escuela, el maestro tiene muchas dificultades para acceder a materiales, a recursos, o sea, hay un conjunto de factores. Entonces me parece que primero entender que es un problema y que ese problema tiene múltiples causas, que hay que atender la complejidad, la multicausalidad, y que hay que empezar a buscar alternativas de solución que no necesariamente vienen de la centralidad de un país, ¿no? Yo creo en esto, en el trabajo colaborativo entre familias, educadores, los propios alumnos, donde esto se pueda entender, puedan traer soluciones, porque yo puedo traer una solución divina para el centro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, al lado, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, es otra realidad, es otro contexto. Me parece que a veces buscamos homogeneizar lo que no es homogeneizable. Y entender que hay que pensar soluciones diferentes para las distintas complejidades. En algunos casos, la complejidad mayor es que tienen que ir a trabajar, pero en otros que se van de paseo, viajan. Entonces el problema es diferente, no puedes resolver de la misma manera una situación que otra. Pero entender que es un problema. En Argentina hubo hace muchos años atrás un programa que se llamaba Escuelas de Reingreso, ¿no? Que eran justamente chicos que durante un tiempo no iban o iban alternativamente, y se armó un programa que después, como muchas veces pasa en nuestro país, que sube otro gobierno y lo dejan y empiezan con otro programa, pero que era interesante el concepto de reingreso, que es, te traigo de vuelta, pero no es que, tenés que cursar de vuelta, no sé, segundo año, te traigo de vuelta, evalúo dónde estás, cómo sabes leer y escribir, y te voy como armando, te diría, casi un programa más a medida, ¿no? Con esta idea de acompañar tu trayectoria y decirte, te quiero en la escuela, me interesa, me importa que estés, y acá esto que preparé es para vos, entendiendo con qué venís, qué te falta, ¿no? Y se llamó Escuelas de Reingreso. Entonces, digo, no necesariamente esa es la solución, pero digo, es un ejemplo de cómo se pudo resolver
Y muchísimos chicos se egresaron, sobre todo en lo que sería bachillerato, escuela secundaria, de escuelas de reingreso, ¿no? Ahora, también lo que se enseña adentro tiene que ser significativo, te tiene que interesar, deja de repetir información de memoria, deja de estudiar números que no te sirven para nada y empezá a vincular lo que enseñás en la escuela con los problemas del mundo real, ¿no? Con los intereses de los propios estudiantes. ¿Te gustan las bandas de música? ¿Qué banda te interesa? A ver cómo podemos rastrear cómo nació esa banda, dónde nació, qué instrumentos toca, qué sabemos de esos instrumentos. O sea, hay un montón de maneras de atraer y desafiar a los estudiantes. Ahora, para todo eso también necesitas no solo formación como docente, sino tiempo para planificar todo esto, ¿está bien? Tiempo para pensar con otros, porque no se me ocurren a mí todas las ideas de manera individual. Y eso no hay muchas políticas públicas en general, digo, en Latinoamérica, que ofrezcan ese tiempo. La mayoría de las horas los docentes los tienen frente al aula con los estudiantes y todo lo otro lo tienen que hacer en su casa, fuera del tiempo escolar. Entonces también eso suma a las pocas posibilidades de pensar alternativas. Uh-huh. Vos hablabas de un tema que creo que está vinculado con el presupuesto. Y bueno, acá en el Uruguay se discute mucho cuánto es el porcentaje que se le debe destinar a la educación en relación con el Producto Bruto Interno. Y bueno, y hay una demanda por parte de los sindicatos y hay un compromiso que asumió este gobierno de un 6% para la educación. Ahora, parte de las críticas es porque dice, no tenemos ese presupuesto, no vamos a llegar a ese 6%. Hay quienes dicen, bueno, no hay que aferrarse tanto a los números vinculados con el Producto Bruto, pero habría que tener referencias, porque por algo hablamos de algunos países, por algo nos gustan algunos países, ¿no?, que de forma sostenida invierten en educación y nos gustan bastante menos otros que no lo hacen. Sí, yo no soy especialista en economía de la educación, con lo cual no te podría decir si el 6 o el 5, pero sí podría decir dos cosas. Una, lo sostenido en el tiempo, ¿no? Cuánto de lo que vos tomás como decisiones sostenés en el tiempo. Pero lo segundo, no solamente es la cantidad, sino en qué lo invertís. Porque tenés países muy ricos que invierten en tecnología y después, o sea, si ustedes leyeron hace poquito, salió el informe de Singapur, donde Singapur está volviendo para atrás de la inversión que hizo, que cada alumno está con un auricular, estudiando individualmente con una máquina que le va dando tareas, y volvieron para atrás porque no tenían libro de texto. Ahora tienen de vuelta el libro de texto porque se dieron cuenta que leer en papel tiene un valor, no solamente leer en pantalla. Totalmente. Se dieron cuenta que no estaban socializando los chicos, que estaban trabajando individualmente todo el tiempo. Se dieron cuenta de la baja en la memoria de trabajo, porque el papel tiene una cosa que se llama la geografía del papel, que vos después te acordás, por ejemplo, que lo que leíste está acá arriba, ¿no?, acá abajo. Cuando vos lees en pantalla, es la suma de píxeles, y como vas pasando y scrolleando, no tenés la menor idea hacia arriba, abajo. Entonces también se perdió. Entonces han dado un paso para atrás, que no es eliminar la tecnología, ¿no?, sino... Entonces, digo, ese es un país que invirtió muchísimo en tecnología. No sé cuál es el Producto Bruto, no me acuerdo ahora, pero la pregunta no es solo la cantidad, que es importante, por supuesto, sino en qué lo invertís. Eso es. No. Eso es. A veces más cartulina y más tijera y papel, a veces más libros, a veces más computadoras. Bueno, no es lineal que todo es solo aparato o solo libros o solo, bueno. Entonces, acá un colegio privado, el Colegio Santa Elena, hizo una prueba y la midió con el Instituto de Evaluación Educativa y fue los resultados del punto de vista de la socialización, de la concentración, fue muy buena, que fue sacar el celular
del aula, es decir, pusieron una especie como de estacionamiento de celulares. Los chiquilines llegan, ponen el celular en el estacionamiento del celular y lo sacan cuando termina. Y fue muy gracioso que una docente que dice que si te acercabas al estacionamiento de celulares parecía como un nido de abejas, porque están todo el tiempo a los celulares cayéndole las notificaciones. Claro. Y eso pasaba en el horario de clase, ¿te das cuenta? Imagínate. Estamos hablando de educación con Rebeca Anijovic. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Recién hablabas de lo que ha sido la experiencia en Singapur. Yo vi también que en los países nórdicos también se está volviendo al texto, a la lapicera, al lápiz. Yo digo irónicamente que hoy día es una alegría ver a los chiquilines haciendo un trencito. ¿Te acordás cuando para copiar hacías con tal de que agarren una hoja y una lapicera y escriban? Es una forma de aprender a resumir y de estudiar también, un trencito, ¿no? Absolutamente. Y acá hay una experiencia de sacar, hay varias experiencias, pero una ha salido más públicamente, que es la del Colegio Santa Elena. Hay muchos colegios, sobre todo privados, que están instrumentando sacar el celular del aula. Y se dan cuenta que mejora muchísimo la interacción de los chiquilines, la inserción en el sistema educativo y la atención. Absolutamente. Además el efecto, ¿no? Porque los chicos cuando tienen el celular en el aula están esperando que suene. ¿Se entiende? O sea, están esperando y si pasa un rato y no le entra nada, miran. Porque ¿cómo puede ser que hace 5 minutos que no bajó nada? ¿No? Entonces la atención no está puesto en el aula. Entonces, y esto no significa demonizar la tecnología, no significa ir para atrás y volver al siglo pasado, de ninguna manera. Como siempre decimos, el equilibrio, lo intermedio entre no al celular y sí al celular, ¿no? Bueno, parémonos en situaciones intermedias, sí al celular, sí a la tecnología, cuándo, dónde, cómo, qué en la escuela, qué no en la escuela, qué fuera, qué en momentos donde hay un proyecto pedagógico que sostiene que traigas las tablets porque van a hacer no sé qué actividad y entonces empieza y termina. La verdad es que no estamos demonizando ni volviendo al siglo pasado, ¿no? Sino buscando esa estrategia de equilibrio, ¿no? Bueno, veremos igual, porque vieron esto avanza a una velocidad que tal vez dentro de un año estés diciendo, si no tenés un celular no podés, no podés vivir, no podés respirar, vaya a saber uno. Y esto que vos planteás, que vas a hablar mañana sobre la inteligencia artificial, a mitad de año en una facultad concretamente de psicología, los docentes se dieron cuenta que las pruebas habían sido hechas con inteligencia artificial. El tema es, ante eso, ¿qué haces? Porque prohibir, ¿cómo la incorporás para que sea un elemento positivo para el aprendizaje y no todo lo contrario, ¿no? Prohibir no existe, porque aunque lo prohíbas, o sea, peor es. Pero además, ¿cómo prohibís? Cuando empezó toda esta historia, muchas universidades empezaron a comprar un software que controle, y que revise, y que vea, ¿no? Y te decía, este alumno usó el 80% de inteligencia artificial para hacer el trabajo, el 40%. Eso no sirvió para nada al rato, o sea, porque te convertís en un controlador, en un espía. O sea, es una locura pensarlo de esa perspectiva. Yo, que enseño en el nivel superior, o sea, los alumnos tienen la libertad de usar la inteligencia artificial. Y lo que hacemos son 2 o 3 cuestiones, que tampoco quiero decir que esta es la solución, porque esto avanza a una velocidad que hoy decís, vamos bien por acá, y mañana te desayunaste. Lo primero es que si usa la inteligencia artificial, le pedimos que en un anexo escriba toda la interacción que tuvo con que le preguntó, que le contestó la inteligencia artificial, bla, bla, bla. Segundo, si la inteligencia artificial le hace el trabajo, quiero que el estudiante lo valide con autores, pero conmigo adelante. Quiero dialogar, contame a quién buscaste. La inteligencia artificial te dijo este autor, ¿lo leíste? ¿Qué encontraste de este autor? Porque sabemos que alucina, que te da autores que no existen, ¿no? Entonces, hay una tarea de validación. Pero hay una tarea previa que es hablar de todo esto con los estudiantes.
y enseñarles a usar la inteligencia artificial. Miren, esto no es una tecnología neutra. Detrás hay intereses económicos, políticos, sociales. Vamos a hacer juntos un ejercicio. Pidámosle a la inteligencia artificial algo. En el aula lo haces. Te lo da la inteligencia artificial. Ahora lo analizamos. ¿Es verdadero lo que dijo la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos validar? Bueno, ¿qué hacemos para validar? Ok. ¿Esto que te dio la inteligencia artificial te satisface? Justifícalo. Explícame por qué. Es un buen punto ese, porque también sabemos que la inteligencia artificial aporta datos que no son correctos. Absolutamente. Y eso es un recurso para después ir a los libros, a la gente que estudió, que investigó, que preparó, para chequear esa información, ¿no? Y además que vos me lo puedas explicar con tus propias justificarlo, palabras. claro. Totalmente. Y contame las estrategias que usás. Y contame cuántas iteraciones fuiste y volviste con la inteligencia. Y 25. ¿Y tenía sentido hacer estos 25 o lo hubieras escrito vos y te hubieras llevado menos tiempo? Y por otro lado, ¿qué tareas le proponemos ahora a los estudiantes? Ya no le podés pedir más una monografía. Ya no corre más eso, ¿no? Bueno, en otra época era el Rincón del Vago. El Rincón del Sí. Vago te daba las monografías. Hoy te las da la inteligencia artificial. Es Entonces no pidas monografía. Pedí analizar una situación, pedirle que te ofrezca resoluciones diferentes. ¿Te las puede dar la IA? Claro que sí. La pregunta es, ¿qué haces vos como estudiante con eso que te da la IA? Ahí volvemos a lo que hablamos en el primer bloque del rol docente, ¿no? Y de cómo se tiene, si se quiere, que reciclar el docente o actualizar para, bueno, afrontar estos desafíos y que el salón siga siendo atractivo para los estudiantes, ¿no? Y te diría actualizar y también no tenerle miedo a la tecnología, no estar controlando. La tecnología, lo importante no es lo que la tecnología hace con vos, sino lo que vos haces con la tecnología. Si vos te dejás hacer por la tecnología, perdimos nosotros. La tecnología está ahí. La pregunta es, ¿qué proyecto pedagógico está por detrás de esa propuesta? ¿Qué es lo que vos le proponés a los estudiantes? Hacer una monografía para, reproducir lo que dicen los textos, hoy no tiene ningún sentido. Trae un problema, el problema del ausentismo. Traigamos el problema del ausentismo al aula, en una facultad de psicología, en una facultad de educación. Investiguemos. ¿Qué te dice la inteligencia artificial? ¿En qué autores se basa? ¿Vos pensás que esto se adapta a Uruguay? ¿Se adapta a las comunidades rurales? O sea, usar la inteligencia artificial a tu beneficio, a tu servicio. Mostrarle a los estudiantes qué es lo que te dio la inteligencia artificial y lo que vos pensás y lo que dice el texto. O sea, es un trabajo de enseñar a usar todo eso. Para eso, por supuesto, yo como docente me tengo que formar y también tengo que perderle el miedo. Me puedo equivocar. Y hablemos, me equivoqué. Miren la consigna que les di, resulta que todos le pidieron a la IA y nadie leyó el trabajo. Lo entregaron así en piloto automático. Un oyente dice, larga vida, el Rincón del Vago. Claro, de todas formas había claro que hacer trabajo de comparación y edición. Pero no era copio y pegue solo. No, pero la comparación hoy te la hace también la IA. Claro. Ahora, Rebeca, ¿quién en el Uruguay está en debate el tema de la repetición? ¿Sirve que los chiquilines repitan? Hay como un cierto, se puede decir, consenso en el mundo adulto de que hoy los chiquilines aprenden menos, saben menos. No sé, pasó de año y no sabe ni leer ni escribir, te dice la señora del barrio. Y uno se pregunta, ¿es tan así? La verdad es que lo que está sucediendo en términos de, que discutamos qué es saber hoy, ¿no? Y uno diría, hay competencias básicas como son las de alfabetización en la lectoescritura, alfabetización científica, alfabetización digital, que son importantes para este mundo incierto en el que estamos viviendo. Vos hace muchos años atrás podías decir, bueno, les voy a enseñar esto porque les va a servir para el futuro. Hoy, muy pocos contenidos disciplinares, te diría,
o bastante menos que antes, vos podés decir, te tengo que enseñar esto porque seguro que te va a servir para dentro de 10 años, 5 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuantos más competencias en términos de tu capacidad de analizar críticamente, de resolver problemas, de argumentar, de comunicarte con otros, de trabajar colaborativamente, tienen más certeza, ¿está bien? Eso por un lado. Por otro lado, yo particularmente no acuerdo con la repetición porque no es la solución a que aprendan más y mejor. Imagínate que estás en un curso, tú tienes 10 años y tus compañeros tienen 8, 9, sos el más grande. El repetidor. Sos el repetidor. Repetir quiere decir que vas a ver lo mismo que el año pasado no pudiste aprender. ¿Y qué se supone? Que porque te lo repiten de vuelta te va a entrar en tu cabeza. No es así. Eso no quiere decir que te dejo pasar para que no te pase esto. Eso significa que hay que acompañar trayectorias. Y si no llegaste a aprender, primero la detección temprana, igual que con la inasistencia. Yo no puedo esperar a fin de año para decirte lamento, no vas a aprobar, no vas a pasar de año. O sea, ¿qué alarma yo consideré durante el año? ¿Qué acciones hice durante el año para que vos puedas avanzar? Y si llegaste a fin de año y no avanzaste, hacé un programa de verano para que vos puedas abordar un programa más personalizado en grupos más chicos, no con 35. Hace eso. Entonces lo dejás con su grupo de pares, no es el repetidor, y lo que lograste es que aprenda aquello que no había aprendido. Bueno, eso también son políticas públicas. Bueno. Ahora, a veces uno ve por estos lugares, por estas zonas del mundo, que cuesta mucho también ponerse de acuerdo en materia de políticas educativas, por el componente político, partidario, pero ha costado muchísimo. Acá en el Uruguay costó enormemente, en la Argentina supongo que también. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Porque se supone que es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? En la educación está el futuro de un país, ¿no? De generaciones, del país en general. ¿Qué pasa allí? Yo no te voy a responder de Uruguay de ninguna manera, porque soy una extranjera aquí, no corresponde. En la Argentina, a mí, en principio te diría que me duele terriblemente lo que debería ser una construcción colectiva, en particular en el campo de la educación, y no lo logramos. No lo logramos porque el ego de los políticos, la mirada, te diría, egoísta que tienen en general, no estoy hablando de ningún partido en particular, sino del rol que cumplen los políticos, que no miran por el bien común. O sea, hemos perdido la mirada del bien común y la educación es un bien común. Hay hipótesis de cuánto de esto es hecho adrede, es para tener más analfabetos, para tener menos gente, para tener más ignorantes, para tener más pobres. También hay algo de eso, porque nosotros tenemos hoy 3 generaciones, abuelos, hijos y nietos, que no han ido a la escuela ni trabajan. ¿Vos cómo remontás una cultura de 3 generaciones que no han ido a la escuela y no saben lo que... Porque el trabajo y la escuela son organizadores de tu vida. Vos te levantás a la mañana para ir a trabajar, te levantás para ir a la escuela, la familia alrededor de un desayuno con más o menos comida pero quiero decir, es un organizador. Hace unos cuantos años una educadora cordobesa escribió en un libro, estaban haciendo una investigación en escuelas muy vulnerables y tenían un problema que las madres traían a los chicos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. La directora los esperaba en la puerta y los retaba, ¿no? Hasta que entendieron, esa familia no trabajaba, con lo cual esa idea de que hay un horario que organiza, no la tenían, porque ninguno se tenía que levantar para ir a trabajar, con lo cual a la hora que te levantaste llevas a tu hijo a la escuela en el caso de que lo llevabas. Entonces, a mí me da de verdad que me da muchísima tristeza que no podamos como país ponernos de acuerdo en esto,
que uno diría, es un básico. Sí, en las cosas básicas, pero nadie parece, pretende pero parece en la que, filosofía de Dios. pero parece que no es tan básico, pareciera, ¿no? Si uno lo mira de afuera, parece que no es tan básico. Yo hago una prueba, así te diría casera y casi ridícula. Yo entro a las librerías y pregunto dónde está el área de educación. Antes, cuando entraba, me decían, en esa mesa, en ese estante. Les digo lo que me dice, y estoy hablando de librerías grandes en Buenos Aires. Ahí abajo, en el último estante, al costadito, están los libros de educación. Uno podría decir, bueno, porque ahora se produce menos, porque hay muchos libros online. No, porque los de autoayuda están ahí arriba, y las novelas están ahí arriba, y bienvenidos que estén ahí arriba. ¿Dónde está, o sea, qué valor tiene para la sociedad la educación, ¿no? Y eso es responsabilidad de todos, no solo de los políticos, ¿no? Rebeca Anijovic, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. No, gracias a ustedes por la invitación.